Mientras nosotros nos preparamos en Mateo, ya estamos en la última parte, hermanos, de esta parábola. En Mateo capítulo 22. Gracias, Señor. Mateo capítulo 22. Ya vamos a entrar a la segunda parte y a la culminación prácticamente. Una vez que se les dijo precisamente a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos, lo que el Señor haría por ellos una vez que ellos rechazaran al Hijo de Dios y a nuestro Dios mismo, prácticamente estarían sentenciando su propio destino. En Mateo 22, versículo del 9 en adelante, Mateo 22, versículo del 9 en adelante, dice la Escritura: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, ya nos habíamos introducido un poco en esta parte, hermanos. Recordemos que quien está de alguna manera representando a la deidad, a nuestro Dios, el Rey, como bien puede ser nuestro Dios el Padre o también el Hijo, y los siervos, hermanos, pues es la iglesia, somos nosotros, que es la labor, el trabajo que todos nosotros debemos desempeñar como siervos del Señor. La misma palabra siervos que se está empleando aquí es la palabra doulos. Okay. Doulos. Implica ciertamente lo que son esclavos. Aunque también existe otra palabra que es la palabra diáconos, y esto implica lo que es dar un servidor, aquel que provee un servicio. Nosotros ciertamente, como el Señor nos llama esclavos, porque antes de ser libres, fuimos esclavos. Antes de ser libres fuimos esclavos, y según en la cultura o en la tradición de los judíos, hermanos, o esta misma palabra empleada, cuando un esclavo cumplía su periodo de servicio obligado con un patrón, con alguien que había comprado su libertad, al terminar su periodo de esclavitud era libre. Se podía ir el esclavo y ya él podía emprender su vida propia. Mientras estuviese bajo el poder, el dominio, la voluntad de su amo, él no tenía más vida más que servir a su Señor. Pero una vez que era puesto en libertad, ya él podía rehacer su vida. Y muchas veces estos esclavos decidían
no tomar su libertad, sino que de alguna manera ser libres, pero vivir bajo la sombra, bajo la protección de su patrón. Y obviamente ya una forma como empleados, ya no tanto como esclavos, sino como empleados de su propio patrón. ¿Sí me explico? Que decidían ellos permanecer bajo la sombra, bajo la protección de su amo, viviendo en su terreno, viviendo en su casa y seguir sirviéndole, pero ya por iniciativa propia. ¿Okay? Y es por eso que a veces se usaban estos términos, ya se hace esclavo como un esclavo libre, un servidor libre. Por eso que se emplea la palabra de saliendo los siervos por los caminos. Okay. Este rey tenía sus siervos para llevar a cabo esta encomienda, y ellos fueron, ¿no? Id, fue una orden, es un mandamiento. Y la consigna era juntar a todos cuanto ellos vieran, malos y buenos. Okay. Malos y buenos. Estaban siendo invitados, estaban siendo convidados. Lo que esto quiere decir de alguna manera, de hecho nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios nunca ha sido exclusivo de nadie. Él siempre ha pretendido, ha deseado ser el Dios de todos. El Dios de todos. Okay. Es por eso que todos aquellos que venían al conocimiento de Él, hermanos, y se adherían a su palabra, a su autoridad, eran servidores de Él. Algunos han señalado de que Dios solamente tenía a su pueblo, y solamente su pueblo tenía la ley de Dios, y por lo tanto era Dios de Israel solamente. No es así. La ley moral de Dios, hermanos, era aplicable a toda persona. Un ejemplo: cuando primeramente el faraón quiso tomar como mujer a Sara, no se lo permitió. La escritura no nos dice cómo fue que Dios no le permitió tomar a Sara por mujer, estando Sara casada con Abraham. Pero después, mire, si usted vamos rápidamente allá en Génesis, en el capítulo 19, creo yo. Génesis Génesis capítulo 20, Génesis 20, versículo del 1 en adelante, dice: de ahí partió Abraham a la tierra de Negueb, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana, mintiendo obviamente. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta.
y orará por ti y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué era lo que Dios le estaba aplicando a este hombre? ¿Qué era lo que Dios le estaba aplicando a este hombre? Una advertencia. Su ley. Es casada. Pertenece a un hombre. Devuélvela. Sé que has obrado con integridad, honestidad y todo. Hasta podríamos decir inocentemente. Pero una vez que el Señor le revela que ha sido engañado por ellos, le revela la verdad, le da la oportunidad para que haga lo correcto, lo justo, devuélvela. Si no lo haces, ¿qué va a pasar? Morirás. Dice, yo te he hecho saber esto para que no peques contra mí. Por eso Dios, hermanos, Él siempre se ha manifestado. Siempre se ha manifestado, no solamente con su pueblo, con toda persona, mostrándonos así, hermanos, que nuestro Dios es un Dios accesible. Es un Dios accesible. Y esto es lo que nos enseña también esta parte, que cuando el rey invita a todo mundo, malos y buenos, es un Dios accesible, que vengan a Él para que participen de su gozo, participen de sus bendiciones, participen de su gracia, participen de su misericordia, de todo lo bueno que es nuestro Dios. Ahora, si aún Dios, hermanos, invita a malos, es con la intención precisamente, aquí no implica, no significa que a Dios no le importe, hermanos, que la persona esté obrando impíamente, que la persona esté obrando injustamente. Que no se trata de eso, de que a Dios no le importe. Todo lo contrario, a Dios le importa. Mas sin embargo, si Él lo invita, es para que el malo a la vez vea, considere el gesto de bondad que Dios está teniendo para con él y se vuelva de su mal. Como mismo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 2, versículo 4: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios es bueno, hermanos, para con todos nosotros, si nos bendice con vida, con salud, con bienestar, con prosperidad, y si lo hace con todo el mundo, es porque Dios es bueno. Pero también Dios desea que el ser humano se vuelva a nuestro Dios. Por lo general, a veces, lamentablemente, y eso nos pasa a todos, no solamente a los que han caído en enfermedad, a todos, que una vez que nos vemos en problemas, ya sea de salud, en problemas de economía, en problemas familiares, clamamos a Dios: Dios mío, ten piedad, ten misericordia de mí, ayúdame. Clamamos a Dios, buscamos a Dios cuando estamos en aprietos, cuando estamos en apuros, cuando estamos en aflicción. Pero cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en bienestar, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y lamentablemente a veces no somos agradecidos con nuestro Dios. Mas sin embargo, por eso este llamado nos muestra, hermanos, lo accesible que es nuestro Dios. Esta invitación es una invitación a la reflexión, a la meditación de todo lo que es nuestro Dios. Decíamos un caso, por ejemplo, una persona mala. Mire, si usted va conmigo allá en Hechos, en el capítulo
capítulo 24, Hechos 24, versículo 24. Hechos 24, versículo 44. Algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Hechos 24, versículo 24. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó con Félix? ¿Qué pasó con él? Se espantó, ¿ok? Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, ¿ok? Entonces, ¿cuál era el interés realmente de Félix de traer a Pablo? Que le diera dinero. Era un hombre corrupto. Era un hombre perverso, era un hombre malo, ¿ok? Y aparte tenía una mujer que no le correspondía tenerla. Era un hombre inmoral, un hombre indecente, era un hombre malo prácticamente. Aún así, cuando hacía traer a Pablo, ¿qué era lo que hacía Pablo? ¿Pablo se quedaba callado? ¿Pablo se rehusaba a predicarle? No. Tal vez usted me diga, oiga hermano Miguel, ¿y por qué nuestro Señor Jesucristo no le dijo nada a Herodes cuando fue cuestionado por Herodes? Pues es que el Señor sabe, hermanos, quién es el que tiene realmente interés en oír la palabra y aún también cuál va a ser la actitud de ellos. Este hombre, de alguna manera, lo que él esperaba solamente era dinero, pero no obraba en contra de la verdad, no blasfemaba en contra de la verdad, cosa que Herodes sí pretendía hacerlo, blasfemar contra nuestro Dios. Es por eso que el Señor nos dice, ni deis las perlas, ¿a quiénes? A los cerdos, no se hace que la pisoteen, ¿ok? Hablando cuando una persona, hermanos, se expresa de Dios, que es una imaginación, que es una falacia, que es un invento, que es esto, que es aquello, hablando pestes de nuestro Dios, no le diga nada. No le diga nada. ¿Ok? Porque aún hasta a nosotros nos va a doler. ¿Ok? Pero ya hay otras personas que sí tienen esa opción de predicarles a las personas que son malas. A las personas que son buenas, lo decíamos en el caso de Cornelio, se le predicó. Todos tuvieron la oportunidad. Por eso es de que muchos respondieron al llamado. Muchos respondieron al llamado. Y dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de ropa. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Okay. Pretender, hermanos, pretender engañar a Dios es el peor error que todo ser humano y sobre todo que todo cristiano puede llegar a ser. Y vaya, hermanos, que lamentablemente ha habido cristianos entre nosotros, ha habido predicadores entre nosotros que han pretendido de alguna manera burlarse de Dios. ¿Qué es una burla? ¿Qué es una burla, hermanos? Es como cuando te consideran como es una consideración, es como cuando te dicen
te ponen en ridículo ante los demás porque te consideran como una persona inferior. Más que todo inferior, tonto, sin sesos. Okay. Este es tan ingenuo y tan tonto que cualquier persona lo hace tonto. Okay. Y te desacreditan, te denigran ante los demás y lo hacen con mucho sarcasmo. Okay. El sarcasmo precisamente va tomado de la mano con la burla, que se mofan, que se ríen, que se jactan, que se gozan al humillar a la persona. Esa es una burla. O también como cuando te creen que te están engañando fácilmente, ¿no? Como por ahí escuché hace poco a una persona que lo consideraban, déjeme usar otro término porque en el post que vi usaban otra palabra, no, una persona, por ejemplo, a un hombre que lo consideraban un poco retrasado mental, un poco tonto, porque le mostraban dos monedas, una grande y una pequeña, y la grande era de menos valor que la pequeña, y le decían, agarra la que quieras, y la persona agarraba la moneda grande, y se reían de él y se burlaban de él, y decían, pobre tonto, dice, porque no sabe que la moneda pequeña es de más valor. Con la de más valor puede comprar muchas cosas más, y con la más grande es de menos valor. Y siempre le hacían eso. Aquí hay dos monedas, y agarraba la más grande. Hasta que uno le dijo, oye, ¿qué no sabes tú que la moneda que tiene más valor es la más pequeña? Dijo, sí, yo sé que la moneda que tiene más valor es la pequeña. Y entonces, ¿por qué agarra la más grande? Dice, pues se me va a acabar el juego. Se me va a acabar el juego, dice, y ya no me van a dar monedas. Yo estoy aprovechando eso para yo seguir, porque el momento en que yo agarre la moneda pequeña, se va a acabar el juego y ya no voy a agarrar dinero. Deja a estos ilusorios que piensen que yo soy el cuando en realidad ¿quiénes eran? Los otros, los que estaban, los otros ingenuos y tontos, ¿ok? Y no el que ellos consideraban, ¿no? Entonces, precisamente es esa burla hacia los demás, hermanos. Muchas veces cuando le engañamos a una persona y nos salimos con la nuestra, pretendemos que nos estamos burlando de él, que le estamos haciendo un mal y estamos saliendo sin ningún daño. Es como muchas personas en la cuestión secular, que muchas personas roban de una manera pública y todo, y piensan que se van a salir con la suya, después su pecado los alcanza y ya son expuestos a la justicia. Okay. Hay un texto en la Biblia, es una ley, hermanos, que ciertamente es aplicable primero en cuanto al contexto de la ofrenda y todo, pero también se puede aplicar a muchos conceptos. Cuando el Señor dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Okay. Pero dice, no erréis. El errar, hermanos, es una palabra que viene de la palabra jamartía. Jamartía, que de ahí se deriva lo que es el pecado. Porque el pecado, hermanos, es precisamente errar al blanco. Literalmente es errar al blanco. El pecado, jamartía, okay, es una falla, es un error. Por eso dice, no erréis. El errar es el equivocarte, okay. Erraste al blanco, es un pecado. No erréis, es decir, no te confundas, no te equivoques.
Dios no puede ser burlado. Podrás burlar a todo mundo, te podrás engañar hasta a ti mismo si quieres, pero a Dios jamás. Levanta la mano, hermano David. No, es un comentario acerca de lo que Dios sentía por medio de la burla o el Ajá. Vemos ahí en Deuteronomio, el primer capítulo, parece el 3 o el 4, y vemos que el único que podía convencer a Dios de que no destruyera el pueblo por su mal conducir, por duro de servir, era Moisés. Y cuando Dios iba a destruir al pueblo, que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro pueblo mejor que este. Y Moisés le dijo, no lo hagas. ¿Qué van a decir los pueblos de ti? ¿Qué Dios es este que los sacó de Egipto, que los ha sacado para morir? Van a hablar mal de ti, o sea, van a hacer burla de ti. Y Dios dice, no lo voy a destruir, porque Dios no le gusta ese tipo. Ciertamente, lamentablemente, a consecuencia de las malas acciones del pueblo, el nombre de Dios iba a ser vituperado o usado en burla, ¿no? Aunque después lamentablemente pasó, ¿no? Ya después en el tiempo de los reyes, cuando el pueblo fue llevado en cautividad y las otras naciones decían, mira, no era este el pueblo que se decía elegido por su Dios, el pueblo bendecido, y mira cómo van rapados y desnudos, ¿no? A la cautividad. Ciertamente, ¿no? Pero pues bueno, lamentablemente a veces las cosas tienen que pasar. Por eso no es rey, Dios no puede ser burlado. Ni en esta vida, hermano, ni en la eternidad el Señor no puede ser burlado. Y es por eso que al entrar el rey, vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. Recordemos, hermanos, que la vestimenta real, es decir, de la realeza, la proveía el rey. Algunos eruditos judíos tenían ciertas parábolas que hablaban de eso, en el sentido de que cuando se otorgaba una vestimenta, tú tenías que conservarla intacta, limpia, ¿okay? Sin ningún doblez, sin ninguna arruga. Tenías que conservarla tal y como el rey te la había dado. Y al momento de usarla ya podías ponértela y presentarte ante el rey en las bodas tal y como él te la dio. Okay. Limpia, bien planchadita, okay, y bien arreglado, porque estás ante un rey que demanda ¿qué? Bueno, ya en la cuestión moral ciertamente, pero demanda dignidad, demanda honorabilidad, es decir, respeto, okay. Respeto. Y es por eso que el rey les otorgaba la vestimenta para que se presentaran lo más correctamente posible delante de él. Okay. Y es por eso que esa vestimenta, como decía, representaba, hermanos, tanto lo que es la justicia, lo que es la santidad de nuestro Dios. Y era una vestimenta que el mismo rey proveía para que pudieran estar dignamente delante del Señor. Y tenían que no solamente conservarla antes de la fiesta, sino que aún también al terminar tenían que devolverla tal y como la habían obtenido. Mire, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 y 5. Apocalipsis, versículo 3, versículo 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas, porque son dignas. ¿Okay? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. ¿Okay? Las vestiduras que hemos nosotros recibido, hermanos, son dignas. ¿Okay? Son de alta estima, de alto aprecio, de alta honorabilidad. Y podríamos decir precisamente como lo que el Señor dice allá en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, versículo 24. Y vestidos, ¿ok? Efesios 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Okay? Entonces, cuando dice, y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y en la, ¿qué? Verdad. En la justicia y santidad, perdón, de la verdad. ¿Okay? Porque la verdad, hermanos, es el evangelio. ¿Cuál es el poder de la verdad? ¿Cuál es el poder del evangelio? ¿Cuál es el poder de la verdad? ¿Cuál es el poder del evangelio? Primera de Pedro, capítulo 1, no sé si es 21 o 22, parece que es 22. Chequemos si es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 o versículo 22. ¿Qué dice el 21? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. ¿Y el 22? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ok? Y usted puede relacionar ese texto, con Efesios capítulo 1, versículo 13. Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa verdad, Pablo? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Esa verdad es el evangelio. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Ok? Cuando hablamos de la purificación, ¿de qué estamos hablando? De algo que es puro. ¿De qué estamos hablando? Cuando usted agarra una botella de plástico que en su contenido tiene agua y dice agua purificada, ¿qué significa? Limpia, libre de toda bacteria. ¿Ok? Libre de toda bacteria. Así queda nuestra alma. Una vez que obedecemos al evangelio, hermanos, nuestra alma llega a ser tan limpia, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna bacteria, como cuando nacimos. ¿Ok? Volvemos a adoptar la imagen y semejanza de nuestro Dios. Porque ¿qué es Dios? Dios es santo. Dios es justo. ¿Ok? Dios es amor. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, porque no he venido a... No, espérame tantito. No he venido a condenar a las almas, sino... No he venido a perder a las almas, sino he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron?
Exactamente, se perdió la inocencia, la pureza, la santidad que había en ellos, que Dios puso en ellos. Precisamente cuando Dios hizo al hombre, hermanos, que dice la Escritura que lo hizo a imagen y semejanza de Él, que hay un tipo de lenguaje que se le llama un ascendenton explícito, ¿ok? A ver si lo se llama así, ascendenton explícito. ¿Qué significa ese lenguaje? Implica que una palabra se explica con la otra. Una palabra se aclara con la otra. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando dicen, cuando el apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, dice perfecto, enteramente. ¿Qué es lo perfecto? Lo entero. Okay. Algo que es perfecto es algo que está completo. Ok. Entonces, una palabra se está explicando con la otra. ¿Qué es perfecto? Lo completo. ¿Explico? Cuando dice que Dios creó a imagen y semejanza. ¿Qué es la imagen? Lo semejante, lo parecido a Dios. En una manera física, fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza, a cierto parecido con Dios, en el sentido de que su alma y mi alma es eterna. ¿Acaso Dios no es eterno? Dios es eterno. Nuestra alma es eterna, es indestructible. Fuimos diseñados, creados para vivir no solamente en este mundo. Se nos dio este cuerpo, esta materia para vivir aquí en este mundo. Pero una vez que morimos, esto se va al polvo, a la tierra. Y nuestra alma, como es eterna, fue creada para vivir en la eternidad. Se va a la eternidad. Pero depende en base a nuestras obras, a nuestros hechos, a nuestra relación con Dios. Nosotros vamos a elegir nuestro destino en la eternidad, sea con Dios o sea el infierno. ¿Okay? Por eso de una manera podríamos llamarle física, una cuestión corporal, en una cuestión espiritual también. ¿Okay? Somos espíritu, nuestra alma, aunque es espíritu, y a la vez también, hermanos, una cuestión moral, de que si Dios es santo, también su pueblo tiene que ser santo. Si Dios es justo, también nosotros tenemos que ser justos. Si Dios es amor, también nosotros amor. ¿Cómo adquirimos nosotros todas esas virtudes, esas cualidades de Dios? ¿Cómo? Una vez que obedecemos al Evangelio que dice, y vestidos del nuevo hombre, creado. Así como Dios produjo, hermanos, al hombre, ¿okay? Adán, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje del mundo. De una sola persona, de un solo ser, Dios hizo toda una descendencia. ¿Okay? Así también en Cristo Jesús ha hecho un nuevo linaje. Por eso dice ahí en Efesios capítulo 2, Efesios 2 versículo 10, Efesios 2 versículo 10, porque somos hechura, ¿okay? Hechura suya, creados, ¿okay? Es la palabra tispente. Es una creación en proceso, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Okay. Nos ha dado de su Santo Espíritu
mora en nosotros, su palabra que es espiritual. El Señor mismo decía a aquellos judíos que no creían en Él, que cuando el Señor le decía que el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá parte conmigo, y las personas dijeron, dura es estas palabras, ¿quién la podrá aceptar? Dura es esta doctrina, esta enseñanza. Y el Señor le decía, mis palabras son, dice, son vida y son espíritu. Es decir, hay que considerarlas, hay que tomarlas en cuenta en un concepto meramente espiritual y no físico. El Señor no los estaba invitando a ser canibalistas, al practicar el canibalismo, como lamentablemente mucha gente en los primeros días, hermanos, en el primer siglo empezaron a hacer eso, triste lamentablemente, ¿ok? No, es espirituales. Entonces fuimos creados, y es cuando somos revestidos, según Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque cuando fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos, ¿ok? La única manera de cómo nosotros podemos adquirir esa vestimenta de la realeza, de la deidad, es a través del bautismo, a través del evangelio mismo. Una vez que obedecemos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo manda nuestro Dios, hermanos, seremos revestidos de Cristo e iremos adquiriendo los atributos y las virtudes de nuestro Dios a través de la enseñanza misma y de la aplicación, porque después lo que dice Efesios capítulo 5, más los frutos del Espíritu, que son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es decir, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay condenación, ¿okay? No hay culpa, no hay pecado. Vamos adquiriendo eso. Esa es la vestimenta que el Señor nos quiere ver cuando el Señor venga por su esposa. Por eso dice en Efesios capítulo 5, hermanos, en Efesios 5 versículo 25, Efesios 5 versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se da cuenta? La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Okay? Entonces, hermanos, se nos ha dado una vestimenta real de la realeza. Y cuando el Hijo de Dios venga, hermanos, ¿cómo cree usted, cómo espera ver nuestro Señor Jesucristo nuestra vestimenta? ¿Manchada de pecado? ¿Manchada por la hipocresía? Dice, sin doblez. ¿Sabe lo que significa una arruga? ¿Cómo se hace una arruga? Cuando la tela se dobla, ¿ok? Y luego se desdobla, queda la arruga, ¿ok? Sin doblez, es decir, sin hipocresía. Espera vernos, hermanos, presentados dignamente. Lamentablemente, este hombre, cuando el Señor dice, amigo, increíble, ¿no? ¿Cómo es que lo considera el rey? Amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido? Muchos hermanos han pretendido entrar al reino de nuestro Dios encubiertamente, enseñando herejías destructoras. Usted lo puede ver en segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Los que enseñan, hermanos, doctrinas erróneas también, aquellos que se creen que son salvos pero han evadido el mandamiento del evangelio, ¿okay? Y piensan, hermanos, que pueden estar ante la presencia de nuestro Dios y a la vez seguir practicando el pecado. A todos ellos, hermanos, ¿cuál será el destino de todos ellos? Afuera,
en las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, el infierno. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Vamos a tomarnos un receso, un descanso. Espero, mi hermano José, que de alguna manera le haya explicado un poco la idea de si fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Okay? Y si no, como quiera, luego platicamos y ahondamos un poquito más. ¿Okay? Dios les bendiga, hermanos. Tomamos un receso y luego rezamos a la adoración a nuestro Dios.